y así de fácil por solo 25 pesitos puedes ser el ganador de un iPhone 15. Válido esta oferta, hay que decir, hasta el 31 de octubre, hasta hoy del 2024, para clientes nuevos y existentes. Recuerda que en Viva siempre estamos de tu lado. Ahora sí vamos a pasar a nuestra primera entrevista. Nos engalana en este set Lenin Torres, quien es investigador, speaker, escritor, es conferencista, también es bestseller, que tiene temas interesantes y vamos a hablar de una conferencia muy importante que tiene próximamente. Buenos días. Sí, buenos días. Realmente, bueno, tengo un taller, un entrenamiento mental, 2 días, que lo vamos a hacer este sábado y el domingo, que se llama Sana las heridas de tu infancia. Que ya ha estado por Miami, en Venezuela, en Chile, en España, o que van a estar también. No, ya he estado. Ya han estado. Estamos en una gira, sí. Estamos en una gira, expandiendo el conocimiento, sembrando. Acuérdate que la salud mental debe de ser prioridad a nivel mundial. Tú eres psicólogo. Psicoterapeuta. Psicoterapeuta. Sí, Lenin, ayer hablábamos y a propósito de este taller de Sanando las heridas de la infancia, ayer conversábamos sobre lo importante, obviamente, de la salud mental y a propósito de unos casos de violencia que se han registrado en el país, de cómo la violencia se desarrolla normalmente en trastornos de salud mental para esos niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo vamos con esta parte? Sí, yo creo que esto es una pandemia a nivel mundial y de ahí es donde se emergen todos los traumas que nosotros como adultos comenzamos a manifestar en nuestra adultez. El tema de sanar las heridas, mira, es tan importante porque todos los seres humanos estamos rotos. A veces tú escuchas decir, yo estoy bien, yo tuve una infancia feliz, pero hasta que una persona no se siente en un consultorio con un terapeuta de calidad que comience a evaluar, no te puedes dar cuenta de lo roto que cada uno de nosotros estamos. Por eso es que si yo siempre se lo digo a los papás, miren, cuando me dicen, te traje a mi hijo para que lo ayudes. Yo realmente cuando trabajo con los niños, trabajar con niños es rápido el proceso. Incluso hay una diferencia abismal en cuando es un niño varón y cuando es una niña hembra. Porque nosotros los varones no es que quiero mitificar ni etiquetar, pero nosotros los hombres somos como que más rápidos en el proceso de sanación que la niña, ¿no? Porque somos biológicamente, somos diferentes. Sin embargo, a ver, yo siempre aplico la metáfora de que yo te puedo atender a tu niño, pero si el adulto no se atiende, podemos generar más traumas en el infante o en el adolescente. Yo lo hablo a nivel metafórico como que si fuera una pecera, porque tú me puedes traer a mí a un niño donde una pecera, por ejemplo, está llena de agua de cloaca, tú lo sacas, yo te lo puedo lavar, te lo meto en una pecera nueva y cuando ese niño vaya nuevamente, va al mismo lugar donde se está gestando todas las heridas y todos los traumas. Por eso es que Albert Einstein sabiamente dijo un principio que yo no lo comprendía hasta tanto no fui madurando emocionalmente, que decía, nadie puede sanar estando en el mismo ambiente. Y eso es real. La violencia, los altos índices de trastornos de salud mental son altos y nosotros no podemos dar o no podemos pasar por alto el verdadero problema de salud mental. Esto es una pandemia a nivel mundial, es real, es estadístico y yo creo que todos los gobiernos, todos primordialmente tenemos que trabajar la salud mental desde el inicio a nivel de educación psicológica. Yo creo que esto debería de implementarse a nivel curricular, porque yo creo que si nosotros queremos estar cambios significativos, tangibles y tangentes en una sociedad, tiene que comenzar por implementarse educación a nivel de psicología, a nivel de salud mental. Creo que eso es muy importante, porque no es un cuento, no es una utopía, es una realidad que cada día los niveles de violencia se van incrementando. Por eso que yo siempre digo, mira, un gobierno puede invertir millones de dólares en campañas publicitarias para evitar el bullying o la violencia doméstica. Sin embargo, no lo vas a acabar ni lo vas a terminar, porque la violencia doméstica se gesta en un hogar y el bullying también se gesta en un hogar. Entonces, si nosotros no tomamos como prioridad la salud mental desde un hogar, desde la infancia, mira, eso de verdad que te das cuenta que estamos en el 2024 y en vez de disminuir la problemática se ha incrementado más, porque no estamos dando donde es, en el punto que debería de ser. Lenin, en tus consultas, la mayoría de esas heridas o esas problemáticas que tú consultas, ¿cuáles son las más frecuentes, si se puede decir? Mira, nosotros tenemos 5 heridas que son, yo como investigador, que ahí yo las desarrollo en mi libro bestseller que se llama Mis Padres y Yo, son 5 heridas. Yo pensaba que habían 6,
pero realmente en estos 20 y tantos años, como 26 años que tengo como experiencia profesional, he visto que son 5, pues que está la herida de abandono, está la herida de rechazo, la herida de la injusticia. Y entonces la herida de la humillación, esas heridas nos venimos marcando a consecuencia de cada trauma que nosotros tenemos en la infancia. Mira, yo tengo la certeza absoluta que nosotros comenzamos a desarrollar estas heridas a consecuencia de los traumas, incluso antes de lo que mi madre sentía en el vientre antes de tenerme. Yo he visto en estos años, tú sabes que cuando uno es investigador, uno va tomando datos y datos y datos, y he podido ver cómo una madre, porque ahí es donde se gesta la mayor cantidad de traumas, como una madre que, por ejemplo, sí estuvo 9 meses de depresión antes de mi gestación, esa emocionalidad, esos sentimientos se van a desarrollar en mí durante el embarazo. Fíjate la importancia de todo esto. Entonces, según los traumas, por ejemplo, no es que yo esté de acuerdo, pero no lo apoyo. Por ejemplo, la revelación de sexo, porque he visto como una mamá que, por ejemplo, estamos haciendo una revelación de sexo y tú ves que hay algo bien hermoso y estamos esperando de pronto un varón. Y cuando está la revelación de sexo, sale que es niña, ves la frustración en esa mamá o ves la frustración en ese papá. Ya ahí en ese momento se está gestando o se comienza a gestar la herida de rechazo. Entonces, esos niños, en la medida que comienzan, una vez que nacen, tú vas viendo cómo ese infante comienza a desarrollar problemas de piel, porque todas esas heridas se comienzan a psicosomatizar en el cuerpo, que es uno de los mecanismos que el inconsciente utiliza para comunicar todo aquello que no está bien en nuestra mente. Entonces comienza a tener problemas en los ojos, comienza a tener, por ejemplo, a desarrollar alergia a la lactosa, problemas con ciertos alimentos, comienza a desarrollar ciertos comportamientos que tienen que ver con mecanismos de rechazo. Son, por ejemplo, esos típicos niños que dicen, mamá, es que todo el mundo me rechaza, nadie me quiere, nadie quiere hacer trabajo conmigo, nadie quiere jugar conmigo, no sé qué pasa. Pero hay que ir más allá, porque prácticamente ese tipo de comportamiento, esa situación de ese niño se gestó durante el embarazo de esa mamá. Porque a veces, mira, hay muchas mamás o muchas mujeres que no quieren ser mamás, por ejemplo, y de pronto salen embarazadas, y eso es un pensamiento, una cantidad de pensamientos que tú comienzas a pensar, y al gestar el pensamiento, estás gestando una emocionalidad. Y todo eso, ese infante lo comienza a sentir, que muchas veces esto no se sabía anteriormente, pero ahorita que la ciencia ha avanzado tanto, nos hemos dado cuenta que incluso la teoría de la personalidad está cambiando ya. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que una vez que tú cambias o trabajas el trauma o trabajas la herida, tu personalidad tiende a cambiar también. O sea, es un tema bien, pero bien profundo. ¿Ok? Hay temas, supongo que... Déjame a ver si puedo hacer esto. Sí. Estamos aquí, cualquier cosa. Usted me va Lo ayudamos. Cada vez más frecuente los hijos de matrimonios monoparentales, es decir, mamá soltera. ¿Cómo afecta esto la personalidad de esos niños? Mira, realmente cuando te vas dando cuenta que son ese tipo de familias monoparentales, esto no es más que el seguimiento o la repetición de un patrón de comportamiento que es la herida de abandono. Si yo como individuo, mi papá me abandonó o dejó que mi mamá me creara solamente ella, yo comienzo a desarrollar la herida de abandono. Y mientras que yo no trabaje esa herida, realmente la voy a repetir una y otra vez. Entonces decimos, no es que es una familia monoparental, es que hay una repetición de programas mentales que hasta que alguien no lo corte, eso va a seguir. Porque realmente nosotros tenemos que hacer conciencia que cada quien da lo que tiene para sí mismo. Somos programas. Fíjate que hay personas que, por ejemplo, fueron creados por su mamá. Y entonces ellos lo primero que dicen es, yo a mis hijos no los voy a dejar. ¿Ok? Es una frase que muchos dicen, yo voy a estar ahí, voy a estar presente con mis hijos.
y luego llega el momento de casarte y de formar una familia. En tu programa, si tú nunca lo trabajaste, está la herida de abandono gestada. Y de una forma inconsciente, la tendencia a que tú dejes ese hogar, así no quieras, va a ser alta. Entonces a veces lo que hacemos es que atraemos personas que también fueron abandonadas como yo, por mi papá, o fueron abandonadas por mi mamá, y entonces hay una lucha mental para permanecer ahí. Ahora, si por casualidad yo traigo una mujer que quisiera estar conmigo, inconscientemente, como yo no tengo un programa de lo que fue una familia, lo que yo no tengo un papá presente, hago de forma inconsciente cualquier tipo de comportamiento para que esa mujer me abandone. ¿Cómo? Es un comportamiento bien inconsciente. Por eso es que es tan importante trabajar este tema de las heridas. Sí, porque al final si no la identificamos no hay forma de que podamos trabajar en ella. Y mire, a propósito que hablábamos de los divorcios y demás, que las estadísticas es una locura lo que se está manejando. Ojalá que también, y hablo a nivel mundial, porque en nuestro país tenemos ciertas deficiencias en cuanto a estadísticas que tenemos que seguir trabajando. Pero a veces no es lo que se hace, sino cómo se hace y el desarrollo. Porque hay matrimonios que a pesar de que se separan, que se divorcian, si el padre es el que se va de la casa, se mantiene presente y eso también se demuestra en ese niño o en esa niña, que tal vez no desarrollaría esa herida de abandono, porque papá no vive conmigo, pero sí está bien pendiente, o mamá no vive conmigo, pero sí está conmigo, la veo todos los días, o llegaron a un acuerdo de que papá es el encargado de llevarme al colegio, a la escuela. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, yo te lo puedo decir por mí mismo. Yo me separé de la mamá de mi hijo. Yo vengo marcado con la herida de la humillación. Y yo me separé de la mamá de mi primer hijo, que ya tiene 21 años, cuando él tenía 6 meses. Pero yo siempre he estado presente. Siempre he estado presente. Porque el asunto no es que tú estés las 24 horas con tus hijos. El asunto está que tú estés cuando tu hijo te necesite. Este es el punto clave. De hecho, la mamá de mi hijo siempre me dice, es que tu hijo da el alma por ti. Es que tu hijo te quiere más a ti que a mí. A ver, y yo digo, a veces que son celos, pero yo a mi hijo, yo siempre estuve presente. ¿Cómo le digo yo a los papás que estén presentes con los hijos? Por ejemplo, a nivel de terapia, le digo, mira, si por ejemplo te separaste porque el matrimonio no funcionó, ok, ¿cómo estamos presentes? Llama a tu hijo, mándale un mensaje, hazle una llamada, cómprale de pronto esta taza que diga te amo hijo, te amo hija. Siempre manténlo con detalles para que hayan anclajes mentales de que tú estás presente. No te pierdas nunca un evento. Cuando le digas que lo vas a buscar, está allí. Cuando no puedas, dile no te puedo buscar, no le ofrezcas nada, pero tienes que estar presente, o sea que el niño sienta que estás ahí. Y también un punto muy importante, ¿Ya? Lenín, es que la mamá no le hable de manera despectiva o negativa de su papá. Por supuesto, hay madres que me dicen, doctor, es que yo no le hablo mal a su papá, aunque no le da nada. Le digo, ya le estás diciendo. Muchísimo, muchísimo. Esa es la suerte que no le dicen. Pero es que no le da nada, doctor. ¿Cómo? Yo le digo, pero mira, el hecho de que no le dé nada, o es que su papá nos abandonó, no nos abandonó. Pero no da nada. ¿Eh? Pero no da nada. O sea, el hecho de que ya tú digas, tú estás hablando mal de su papá. Simplemente el punto aquí es decirle, bueno, tu papá se fue, nos separamos, el matrimonio se disolvió, pero tu papá te ama. A su forma, pero tu papá te ama. Es una forma distinta. Así, porque así el papá no lo llame. Pero es que el niño se va dando cuenta de eso más adelante. Con ese paréntesis a su forma, porque yo tengo un tema con eso. Cuando a mí me dicen, no, es que sí, él te quiere o ella te quiere, a su forma, pero sí te quiere. ¿Sí? Claro. Sí. Sí, claro, porque es que acuérdate que yo te estoy diciendo que nadie da lo que no tiene. Entonces a mí, por ejemplo, me enseñaron a amar desde el abandono. ¿Qué voy a dar yo? Amor desde el abandono. ¿Y no se puede trabajar? Claro, cuando tú estás consciente que tú digas, ¿sabes qué? Que tú, por ejemplo, de pronto escuchaste esto, o de pronto escuchaste algo, o leíste mi libro y tú dices, no, yo tengo que trabajar. Porque tienes que ser una persona altamente consciente. El día que tú te das cuenta que tú verdaderamente estás roto, porque yo le digo a la gente, todos somos traumas andantes, sin saberlo. Pero el día que tú identificas que tú estás roto, ese día tú vas a buscar ayuda. Una vez que tú te trabajas, entonces esa herida de abandono, por ejemplo, la puedes convertir en presencia.
¿Ok? ¿Por qué? Porque comienzas a trabajar tu psique en el momento presente. Y ahí dejas de ser un trauma Sí, andante. correcto. Ojo, y quiero que la gente sepa que el trabajo de conexión emocional, escucha activa, emocional con los hijos se hace desde el momento de la concepción hasta los 12 años. Ya después de los 12 años ya tú no puedes hacer una conexión emocional con tus hijos, sino una conexión de conciencia. ¿Cómo manejar el tema de un duelo, de la pérdida de un familiar? ¿Qué tan difícil? Se puede dejar secuelas, obviamente, sobre todo un familiar cercano como papá o mamá. Mira, es duro, pero se tiene que trabajar. Y sobre todo los feminicidios. Sí. Sí. Que se hacen a veces en presencia de los niños. Sí, correcto. Mira, se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar con toda la responsabilidad del mundo. Esto tiene un tiempo. Yo no creo, como te lo dicen algunos libros, que te dice que eso es un año. A veces puede durar 2 años, 3 años. Porque eso es dependiendo, como decía él, tu percepción en función al duelo. Pero el duelo se tiene que trabajar, se tiene que reconocer que la persona falleció, ya no está. Yo no estoy de acuerdo en que, por ejemplo, si por ejemplo papá falleció, me digan a mí, está en el cielo, se fue, está de viaje, engañar a un niño. Porque yo creo que ese es el peor daño que se le puede hacer. Lo ideal es reconocer y procesar todo el proceso a nivel cultural, incluso de ver el cadáver de la persona, porque es la forma de tú cerrar ciclos. Si tú realmente estás ahí en un proceso de duelo que no lo has cerrado, busca ayuda. Yo les digo, busquen ayuda porque necesitan hacer ese proceso para que podamos cerrar el ciclo. Recuerden que la vida todo tiene un inicio y tiene un final. Y a veces cuando no reconocemos el final, nos perdemos. Entonces nosotros comenzamos a desarrollar eso que se llama nostalgia, porque no es un proceso de depresión, que lo quiero diferenciar aquí. La depresión es una línea recta, pero la persona entra en un proceso de nostalgia que está a destiempo, porque ni está en el presente, ni está en el pasado, ni está en el futuro. Está a destiempo. Su cabeza está como ida y no siente ninguna emoción. Comienza la persona a sentir aplanamiento emocional y se desconecta. Cuando usted menciona que la depresión es una línea recta. Ajá. A ver, el trastorno de la depresión pudiera también ser una montaña rusa, porque vemos personas que tienen depresión que pueden estar, a veces suceden casos de suicidios, por ejemplo, y dicen, pero que no puede ser, porque es que ella ayer estaba feliz, muerta de la risa, y gozando y disfrutando, y había una depresión tajante ahí dentro. Mira, qué regalo nos acabas de dar a todos los que estamos aquí y a toda la audiencia. Eso no es depresión. Eso se llama estrés postraumático. Es un nuevo término que se está estudiando. Yo me acabo de certificar en ese punto, que hay un científico americano que está trabajando arduamente en eso y realmente no hay casi teoría en ese tema. Yo creo que mucha gente, yo en el desarrollo de mi carrera, yo decía que hay algo más que una depresión. Entonces a veces lo que hace la gente es que te clasificaban como es depresión y ansiedad. Pero entonces después te decían, bueno, aparte no es ansiedad, sino que tiene ataques de pánico. Cuando tú ves ese desorden emocional, para diferenciarme rápido, para poderme diferenciar entre lo que es ansiedad, depresión y pánico, cuando tú estás en una montaña rusa, que hoy estoy bien, mañana estoy mal, luego tengo ansiedad, luego tengo pánico, eso se llama estrés post-trauma. Y eso tiene que ver, o es el resultado de los traumas complejos que yo viví en mi infancia. Entonces, hoy en día mucha gente está mal diagnosticada, por eso que la medicación no les hace o no les funciona. No es que yo no estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo que la medicación hace falta en su momento y hasta cierto momento, pero también es cierto que la persona debe acudir a personas con alto calibre para poder ver qué es lo que realmente la persona tiene, porque la persona con estrés post-trauma simplemente tiene un desorden emocional que con medicación no se va a sanar. Como yo te lo decía, el que está deprimido, está deprimido. No es que hoy está peor, mañana está... No. El que está deprimido es una línea recta. Es constante, entonces... Es constante, sí. Ese desgane, esa falta de esperanza, correcto, es constante. Eso es constante. ¿Ves la diferencia? Entonces, claro, hay ahorita mucho que se llama estrés post-trauma, que yo creo que cuando el DSM-5 o
los psiquiatras a nivel mundial, M5, que es el manual de psiquiatría, que lo modifiquen, que yo creo que no lo han modificado por el hecho de que van a cambiar muchos diagnósticos y yo creo que hay muchos intereses económicos para poder cambiar, porque una persona con estrés postrauma necesita ser incapacitada, porque la persona mantiene un desorden emocional. Entonces hay muchos intereses de por medio y de verdad que esto le va a dar un vuelco a la salud mental. El día que yo estoy apostado a que esto se pueda dar algún día y la gente diga, no, yo lo que tengo es estrés postrauma, porque anteriormente se decía que esto se gestaba solamente en la gente que iba a la guerra, pero no, a veces nosotros en un hogar estamos en una guerra. Con padres maltratadores. Y una persona padeciendo del estrés postrauma puede llegar a tomar decisiones drásticas como hasta atentar con su vida. Sí, sí, claro. Por eso es que la gente, es difícil cuando tú escuchas que alguien se quita la vida y dicen, pero ¿cómo lo hizo? Mira, son segundos. Son segundos. Yo te lo puedo decir que a mí me ha llamado gente en la madrugada, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 1, queriéndose quitar la vida. Y es triste. Es triste. Y yo creo que es una de las cosas más dolorosas porque tú dices, tú le puedes decir, pero ¿cómo? Ya va. A veces es un desorden neuroquímico. A veces es una cantidad de pensamientos que la gente no filtra el pensamiento, que lo que quiere, la persona cuando se quita la vida se quiere quitar es el dolor del alma. Lenín, ¿la decisión se toma en segundos o también es premeditada y en segundos se desarrolla o se materializa? En segundos, son segundos. Son segundos. Es que la persona con depresión, mira, yo que tuve depresión hace mucho tiempo, yo creo que es una de las cosas, de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano, porque la persona está como sin vida. Lenín, tenemos que cerrar, pues verdad, el tiempo en televisión es corto, pero antes, a propósito de que hablamos de que hay que seguir cultivando una cultura de salud mental, desde tu punto de vista y desde tu expertise, ¿qué puede hacer el Estado para garantizar el desarrollo, para garantizar la educación en torno a la salud mental y además de eso el acceso a salud mental? En 3 pasos, en 2 pasos, desde tu punto de vista y desde tu expertise, ¿qué tú entiendes que serían las soluciones? Mira, yo creo que deberían de actualizar el conocimiento. Actualizar el conocimiento en el tema de la salud mental. Invertir programas de salud mental. Y yo creo que lo otro es poner gratuita la salud mental. Yo creo que todo el mundo necesita estar en un programa de salud mental. Creo que esa es una de las herramientas. Educación a nivel de salud mental. Inviertan en educación. Educación. Mira, cuando se invierte en educación, tu sistema de creencias cambia. Y al cambiar tu sistema de creencias, tus acciones van a ser totalmente distintas. Pero ese es mi punto. Si yo fuera ahorita presidente, el primer punto que yo atacaría sería la salud mental. Bueno, Lenín, gracias de verdad, Lenín Torres, investigador, speaker, escritor. El tema entonces es sanar las heridas de la infancia. Sí. Perdón, las informaciones del taller. ¿Qué día? Según este sábado y este domingo, las personas me pueden escribir a mi Instagram. Allí yo los voy a dirigir con el productor, @Lenín Torres con 2 S y un 1 al final. O pueden escribir también al +1 980 202 8168 y ahí yo los voy a redirigir con los productores. El horario. Va a ser yo digo que a las 9, allí se inicia, pero si hay procesos abiertos, la salida normalmente se dice que es a las 6. Pero si hay procesos abiertos, podemos estar 7 de la noche. Por eso yo le digo a las personas que si el que está interesado tiene que ir con la conciencia de que esos 2 días va a ser para usted. Una cosa, Lenín, tú tienes un evento gratuito mañana, 1 de noviembre. ¿Eso es abierto al público? Ajá, es para todo el público. En la sala Max Enrique Ureña, en la UNFU, que también vas a tocar estos puntos. Sí, este punto lo voy a tocar. A las 9:30 de la mañana. Sí, fui invitado a la universidad. Mire, la gloria para Dios. Acceda al Instagram de Lenín Torres con WS1 y ahí están todos los programas que estará impartiendo. Gracias, Lenín, por acompañarnos. Gracias a ustedes, muchachos, me encantó. Bueno, gracias, Lenín. De verdad, ustedes no se pierdan esta. Pienso que es va a ser muy alentador para todas las personas que tengan heridas, sanar las heridas de la infancia con Lenín Torres, investigador.